envíame a mí. Y por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. ¿Y quién irá? ¿Quién por nosotros hablará? Heme aquí, Señor, envíame a mí. El día de hoy vamos a estar compartiendo Hechos capítulo 15, por eso quisiera invitarlos a que podamos leer alternativamente los versículos del 1 hasta el 11, ¿está bien? Bueno, vamos a leer la palabra del día de hoy. Comenzamos. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Ellos, pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Pero algunos de la secta de los fariseos, que habían creído, se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos. Hasta ahí es la palabra del día de hoy. Vamos a hacer juntos una oración. Oremos. Señor Padre Celestial, te damos muchas gracias en esta mañana. Gracias, Señor, por permitirnos una vez más recibir un mensaje de tu parte, una enseñanza de tu parte para nuestra vida. Señor, gracias por bendecirnos con la palabra de Hechos y en este momento queremos pedirte que nos llenes con tu Espíritu Santo para comprender aquello que tú quieres enseñarnos hoy. Guíanos desde el principio y hasta el final. Te pedimos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, vamos a leer el versículo clave del día de hoy. Es el versículo 11. Leamos a una voz. Ya antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Salvos por la gracia del Señor Jesús. A veces, cuando surgen conflictos entre dos partes, resulta sumamente complejo llegar a un entendimiento. Esto se vuelve aún más difícil cuando quienes se oponen no tienen intenciones de ceder, o cuando son muy influyentes y poderosos, y aún mucho más cuando se apoyan en argumentos bien sólidos y razonables. En ese momento el riesgo de una confrontación o división es inminente. La batalla puede tornarse interminable. Así sucede, por ejemplo, en los pleitos entre naciones, donde sus intereses se superponen y cada estado defiende su propia postura. Entonces, para evitar un enfrentamiento armado, una opción es recurrir a un arbitraje. Un país neutral estudia el problema, resuelve y comunica los lineamientos para sostener la paz. También en la Iglesia pueden surgir diferencias que atentan contra la unidad. En la comunidad de Antioquía de Siria, se presentó un conflicto entre dos grupos de hermanos que amenazaba con provocar una grieta irreparable. Porque unos hablaban de la salvación universal solo por la fe en Jesús, mientras que otros enseñaban la obediencia a la ley de Moisés como requisito para ser salvos.
Cada grupo tenía su propia idea bien definida y fundamentada en las palabras de Dios, en la tradición y en la experiencia. Dado que era muy difícil que llegaran a un entendimiento, los hermanos acudieron a un arbitraje espiritual, el arbitraje espiritual de los apóstoles y ancianos de la iglesia de Jerusalén. Así se dio el primer concilio de la historia cristiana, el Concilio de Jerusalén. Un concilio es una reunión de autoridades religiosas que se encuentran para tomar decisiones que afectarán a la iglesia. En el Concilio de Jerusalén, el Espíritu Santo guiaría a la iglesia a una única conclusión posible. Somos salvos por la gracia del Señor Jesús. Somos salvos únicamente por ese regalo inmerecido, esa gracia del Señor Jesús. No por las obras humanas, no por la observancia de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Que ese mismo Espíritu abra nuestros ojos para reconocer esta verdad y permanezcamos en ella, para reconocer la inmensa fidelidad, el amor y la gracia de nuestro Dios. Muchos siguen doctrinas religiosas que exigen obras y hechos para alcanzar la salvación. Pero nosotros creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos. Amén. Cuando Bernabé y Pablo regresaron de su viaje misionero, ellos habían presentado ante los hermanos de la iglesia de Antioquía un maravilloso reporte. Sin embargo, al oír las noticias de la obra que el Señor había hecho entre los gentiles, no todos se alegraron. Algunos tomaron esto con suma cautela y pretendieron imponer la rigurosidad de la ley. Por eso la palabra nos dice que entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Hasta ahora no se había planteado formalmente qué dirección tomar frente a aquellos nuevos creyentes que no eran parte del pueblo de Israel. ¿Debían los cristianos no judíos volverse practicantes de la ley de Moisés para ser salvos? Por lo experimentado tanto en la iglesia de Antioquía como en su viaje de misión, Pablo y Bernabé sabían que Dios no condiciona su salvación a las obras del hombre, sino que somos salvos por la gracia del Señor Jesús. Así que ellos no podían estar de acuerdo con quienes imponían la circuncisión como requisito de la salvación. Además, no se trataba únicamente de circuncidar ritualmente el cuerpo. Lo que se estaba planteando, lo que estaba en juego, era la observancia completa de la ley. Pablo diría unos años más tarde: otra vez testifico a todo hombre que se circuncida que está obligado a guardar toda la ley. Además, defender la necesidad de observar la ley para la salvación era considerar insuficiente la obra que Jesús realizó. Por consiguiente, esa idea de exigir el rito de la circuncisión para ser salvos no podía ser aceptado ni negociado por Pablo y Bernabé. Su experiencia les decía lo contrario. Ellos habían presenciado lo que Dios había hecho entre los gentiles incircuncisos. Debido a esto, como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos, a los apóstoles y a los ancianos, para tratar esta cuestión. Los hermanos de Antioquía quisieron resolver el conflicto lo más pronto posible. Notaron la seriedad y la urgencia de aclarar este tema. Pero dado que no podían solucionarlo por sí mismos, a causa de la firmeza de los argumentos, y reconociendo que esto afectaba a los cristianos de todas las comunidades, recurrieron al arbitraje de la iglesia de Jerusalén. Allí los apóstoles y los ancianos discutirían el asunto, orando y siguiendo la guía del Espíritu Santo. Mientras se dirigían a su destino, la comitiva de hermanos integrada por Pablo y Bernabé visitaron las comunidades de creyentes
en Fenicia y Samaria, y les contaron cómo el Señor había actuado entre los gentiles trayéndoles salvación. Oyéndolos, los hermanos se llenaban de gozo y glorificaban a Dios mostrando aprobación a esta obra. Finalmente, en Jerusalén, los representantes de Antioquía fueron recibidos por la iglesia, los apóstoles y los ancianos. Ante ellos, Pablo y Bernabé describieron todo lo que Dios había hecho por los no judíos. Pero si bien varios se regocijaron, su labor aquí tampoco fue del todo bien recibida por todos. Porque algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Los fariseos habían constituido un grupo selecto que defendía la ley de cualquier contaminación a puño y espada. Así que, observando aquellas posiciones dispares y contrarias, los apóstoles y ancianos de Jerusalén decidieron convocar a un debate formal de la cuestión. En realidad, los judíos que postulaban la necesidad de que los gentiles se circuncidasen y observasen la ley para ser salvos, seguían una lógica basada en las Escrituras. Dios le dijo a Abraham: el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo. Ha violado mi pacto. Un incircunciso no podía ser admitido dentro del pueblo de Dios. Por lo tanto, los fariseos creían que para integrar a un gentil debía ser circuncidado. Asimismo, debía guardar las ordenanzas de la ley de Moisés. Dios había realizado un pacto con Israel en base a la sangre de animales al entregar la ley que los hebreos se comprometieron a cumplir. Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Así que, para que un gentil se adhiriese al pueblo de Dios, los judíos entendían que debía comprometerse a obedecer la ley de Moisés. Por lo tanto, para los fariseos de la iglesia cristiana naciente, solo si un gentil se circuncidaba y obedecía la ley, podría afirmarse que tal hermano era salvo. El planteo de los judíos que promovían la circuncisión, hasta cierto punto era teológicamente correcto. Estaba apoyado en las Escrituras, pero distaba mucho de la realidad de la experiencia que habían presenciado los apóstoles. Distaba mucho de lo que Dios mismo había hecho por medio de su Espíritu Santo. Esto es porque el Señor había sellado un nuevo pacto en la sangre de Jesús. Varios siglos antes, Dios había prometido por medio del profeta Jeremías: he aquí que vienen días en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Cristo vino a este mundo a fin de establecer un nuevo pacto. Él no vino a libertar a una nación de la esclavitud terrenal, sino a liberar al hombre de la esclavitud de su pecado para llevarlo a la vida eterna. En su última cena con los discípulos, al compartir la copa, Jesús declaró: esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. En la cruz, Cristo consumó un nuevo pacto en el que nos trajo perdón de pecados y salvación a precio de su propia sangre. Y después de su resurrección y ascensión, envió su Espíritu Santo para implantar la presencia de Dios en nuestro corazón, escribiendo allí la ley de Dios. En este nuevo pacto no se menciona ni la circuncisión ni la ley de Moisés.
Y este nuevo pacto viene a suplantar el anterior. Hebreo nos dice que al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero. Y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Los fariseos que estaban dentro de la iglesia no reconocían aún el nuevo pacto de Jesús sellado con su sangre y confirmado por su Espíritu Santo. Por eso pretendían que los cristianos gentiles adoptasen la ley de Moisés para su salvación. No se daban cuenta que restringían a las almas y despreciaban el sacrificio de Jesús al ignorarlo casi por completo. Tenían genuino amor por la palabra de Dios. Los fariseos cristianos tenían genuino amor por la palabra de Dios, pero no podían reconocer la obra que el Señor había consumado en Cristo y estaba llevando a cabo por medio de su Espíritu Santo. Conocían la letra, pero no el espíritu de la ley. En esto podemos ver nuestra necesidad de resguardar la palabra sin olvidar la gracia de Dios que obra por medio de su Espíritu Santo. Sabemos que es muy importante nuestra meditación profunda en la palabra de Dios y nuestra práctica sincera de ella. Pero asimismo es vital nuestra oración constante para ser llenos del Espíritu Santo. Y es fundamental nuestro servicio continuo en la expansión del Evangelio. Porque de esta manera el Señor nos llena de experiencias espirituales que nos ayudan a conocer a un Dios real, a un Dios vivo. Pablo también era fariseo, pero él reconoció la obra del Espíritu Santo. Reconoció el nuevo pacto en la sangre de Jesús. Por eso consagró su vida entera al Señor, que lo salvó por su gracia, y se dedicó a servir en la misión que Él le asignó. Qué importante es guardar la palabra de Dios. Qué importante es orar para estar lleno del Espíritu Santo. Qué importante es practicar el servicio, la expansión, la evangelización de las almas para conocer al Dios vivo y real. Sea también nuestro conocimiento de la palabra de Dios profundo y preciso. Sea nuestra vida llena del Espíritu Santo por nuestra oración perseverante. No solo nos concentremos en estudiar y meditar la palabra de Dios, oremos constantemente y pongamos manos a la obra en la misión del Señor, compartiendo el Evangelio a las almas. Adquiramos nuevas experiencias espirituales para así conocer más a nuestro amoroso y misericordioso Padre Celestial. Amén. La discusión en ese concilio de Jerusalén iba en aumento y el ambiente iba caldeándose aún más cuando Pedro decidió ponerse de pie y brindar un firme discurso. Él dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Si bien Pablo se convertiría en el mayor predicador a los gentiles, Pedro había sido el primero. Siendo uno de los 12, esto le daría a la misión entre los no judíos un aval suficiente e incuestionable. Dios ya había legitimado la obra de salvación entre los gentiles en el pasado, durante la visita de Pedro a la ciudad de Cesarea. ¿Se acuerdan? En ese momento, como observamos y como vimos en el relato de Hechos, mientras Pedro se encontraba en Jope, le había sobrevenido un éxtasis en su oración. Vio que del cielo descendía un lienzo con toda clase de animales, puros e impuros. Entonces una voz le ordenó que se levantase, matase y comiese. Pedro se negó por 3 veces, pero la voz le repetía: lo que Dios limpió, no lo llames tú común.
Entre tanto que se preguntaba por el significado de esta visión, llegaron a su casa unos hombres que lo buscaban. Ellos habían sido enviados por un tal Cornelio de Cesarea, un centurión romano que temía a Dios. Este había visto en oración a un ángel del Señor que le decía: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ante los enviados por Cornelio, Pedro no dudó en ir con ellos, pues el Espíritu Santo se lo ordenaba. Él sabía que Dios lo estaba llamando a una misión especial. En la casa de Cornelio se encontró con que él había reunido a sus familiares y amigos. El ambiente estaba preparado para que Pedro compartiese un poderoso mensaje. Entonces les predicó acerca de la obra de Jesús, su muerte y su resurrección. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Así se vivió el glorioso Pentecostés de los gentiles. Un tiempo después, al enterarse algunos judíos de Jerusalén lo sucedido, le pidieron explicaciones a Pedro. Le cuestionaron que hubiese entrado en la casa de incircuncisos. Pero Pedro les explicó lo sucedido. Les dijo cómo Dios lo había guiado a presentarse ante aquellos gentiles y cómo recibieron la unción del Espíritu Santo. Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Había sido el Señor mismo quien había promovido el encuentro de extranjeros con el Evangelio. Dios había enviado a Pedro a la casa de Cornelio. Dios le había derramado a un grupo de gentiles su Espíritu Santo. Dios había aprobado su bautismo e integración a su pueblo. Para esto, no les había pedido ningún requisito adicional. No les había requerido que se circuncidasen ni que guardasen su ley. Los salvó solo por la fe en Jesús, solo por su gracia. Por lo tanto, siendo que había sido Dios mismo quien había obrado de principio a fin en la salvación de los gentiles, sin exigirles obra alguna, siendo que Él no había hecho diferencias, conociendo por su omnisciencia los corazones de aquellos extranjeros, siendo que Él les había derramado su Espíritu Santo, Pedro le reclamó a los defensores de la ley: ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? ¿Por qué insisten en obligar a otros a vivir bajo un duro legalismo? Quienes defendían la necesidad de la observancia de la ley estaban desafiando al Señor con sus argumentos. Lo estaban tentando por desconfiar de la obra del Espíritu Santo. Estaban colocando pesadas cargas sobre los nuevos conversos que Dios no imponía y que ni siquiera ellos mismos eran capaces de llevar. Los maestros de Israel enseñaban que la ley era un yugo glorioso. Pero Pedro equiparó la ley con un yugo insoportable. Un yugo que nos conduce ineludiblemente al fracaso, porque nadie es capaz de llevarlo con éxito. En contrapartida, Jesús nos invita a tomar su yugo de amor diciéndonos: vengan a mí, todos ustedes, los agotados de tanto trabajar, que yo los haré descansar. Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para su alma. Porque mi yugo es fácil y mi carga es liviana. La ley impone una carga pesada que produce frustración, porque nos es imposible llevarla. Nadie puede cumplir toda la ley. Santiago nos dice que cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Por su parte, Pablo declaró que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Sin embargo, el apóstol también mencionó el tierno yugo
el apóstol Pablo también mencionó el tierno yugo de Jesús al decir: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. En la misma sintonía, revelando la ineficacia de la ley para traer salvación, Pedro manifestó en su discurso: antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos. La salvación no es por obras, sino por la fe en Jesús. Tanto judíos como gentiles reciben la salvación por creer en Jesucristo. No hay diferencia. Todos recibimos la vida eterna por creer en Jesús y recibir su perdón. Todos recibimos salvación solo por su gracia. Como afirmó Pablo, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, para que nadie se gloríe, no por obras, para que nadie se gloríe. Y también aseguró que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Como en el pasado, también en estos días, muchos procuran alcanzar salvación apoyándose en sus propios conceptos y obras. Para esto, establecen sus propios criterios, buscando a un Dios o una religión a su medida. Es por medio de sus acciones que pretenden que se los premie con la gloria celestial. Es por medio de su esfuerzo que pretenden alcanzar inmortalidad. Algunos siguen los parámetros definidos por alguna creencia, pero ningún criterio o filosofía humana, ninguna ideología o religión puede librar al hombre del yugo de muerte que pesa sobre él. Porque ninguna buena acción podrá despojarnos del pecado que nos esclaviza y condena. Solo maquillamos, solo pintamos sobre lo que está sucio. Ninguna obra o conjunto de obras jamás podrá hacernos merecer el acceso a la presencia de Dios. Nosotros no podemos subir con nuestro esfuerzo hasta las inalcanzables alturas donde Dios se encuentra. Por eso Él descendió a nosotros. Cristo, Dios encarnado, vino a este mundo, dio su vida y resucitó para llevarnos a la presencia del Padre Celestial al otorgarnos su perdón. Y nosotros recibimos salvación solo por la fe, solo por gracia, como un regalo inmerecido. Somos salvos por la gracia del Señor Jesús, no por obras, sino por su gracia, por su amor, por su misericordia. Pedro entendió que el tema del debate entre los hermanos acerca de los requisitos para ser salvos era una cuestión vital para todo cristiano y no solo para los hermanos de Antioquía. La obediencia a los mandamientos de Moisés jamás podría traer salvación a los hombres, ya que nadie puede cumplir con todas las exigencias de la ley. No cumplir el menor de los puntos nos vuelve culpables de transgredir la ley entera. Solo por la fe en Jesús hay salvación. Él es el cumplimiento de la ley que nos lleva a la vida eterna. Pablo proclamó: Cristo ya cumplió el propósito por el cual se entregó la ley. Como resultado, todos los que creen en Él son hechos justos a los ojos de Dios. La fe en Jesús es lo único que salva. Amén. Todo aquel que cree que en Jesús recibe salvación eterna. Amén. ¿Ya le entregaste tu vida a Él? ¿Ya encontraste su salvación? ¿O todavía estás buscando qué más hacer para ganarte el cielo?
Solo por la gracia del Señor Jesús seremos salvos. Solo por la fe en Jesucristo. Y a partir de nuestra entrega y su transformación, comenzarán a aparecer los frutos de una vida cambiada por el Espíritu Santo. Alabemos al Dios que vio nuestra incapacidad y nos visitó para salvarnos. Alabemos al Dios que nos amó y nos conduce a su presencia solo por su gracia. Alabemos al Dios que nos concede la vida eterna gratuitamente. Recibamos su glorioso regalo. Consagremos nuestra vida a Jesús, el único camino a la salvación eterna. Solo por la gracia del Señor Jesús seremos salvos. Amén. Vamos a orar juntos. Señor Padre Celestial, te damos muchas gracias en esta mañana por bendecirnos con tu palabra, pero principalmente por bendecirnos con tu salvación gratuita en Jesucristo. Solo Jesús salva. Solo por la gracia de nuestro Señor Jesús seremos salvos. Y hoy delante de ti reconocemos esa salvación, reconocemos que somos inmerecedores e indignos de ser considerados por ti, de recibir tu perdón, de alcanzar tu presencia, pero también reconocemos que tú has enviado a tu único Hijo Jesús a este mundo, a dar su vida, a resucitar, para darnos esperanza de vida eterna y que solo por la fe en Él nosotros podemos tener acceso a ti. Hoy, Señor, reconocemos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, reconocemos su sacrificio de amor por nosotros, reconocemos su victoria sobre la muerte que es también nuestra y en base a esta fe también sabemos que tú nos llamas a vivir contigo eternamente. Ayúdanos a nosotros a vivir dando testimonio de esta obra de gracia para que otros también puedan creer y ser salvos. Ayúdanos, Señor, a llevar una vida en la cual no solo conocemos, sino en la cual también nosotros practicamos la extensión de tu Evangelio para conocer más de tu amor, para conocerte más como nuestro Dios real, nuestro Dios vivo. Gracias, Señor, porque sabemos que a partir de tu Espíritu Santo obrando en nuestro corazón, también nosotros podemos llevar a cabo las obras que tú nos has asignado. Por medio de tu Espíritu Santo, Señor, tú también te glorificarás a través de nuestra vida. Te damos muchas gracias por todo, pedimos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Envíame a mí, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. ¿Y quién irá? ¿Quién por nosotros hablará? Heme aquí, Señor, envíame a mí.